Entonces, lo que queremos ver en el día de hoy, ¿verdad? Es el rol pastoral en la consejería familiar. El pastor Eduardo ya oró, ¿no es cierto?, por esta hermosa instancia. Bueno, usamos este PPT la vez anterior, donde teníamos la fotito solo de la familia, y ahora acá pusimos, ¿no es cierto?, un pastor, ¿no es cierto?, con ovejas, ¿no es cierto? Bueno, comentarles a ustedes también, ¿no es cierto?, que dentro, ¿no es cierto?, de las profesiones más complicada está el rol pastoral, ya está la función pastoral, ya en Estados Unidos, bien lo sabe, ¿no es cierto?, el doctor Marco, se hacen muchas, ¿no es cierto?, encuestas y me parece mucho que aparecía en el tercer lugar de los rankings, ¿no es cierto?, de las profesiones más complicadas, el rol y la función pastoral. Así que esperamos, ¿no es cierto?, con la ayuda del Señor, que no le pongamos más peso, ¿no es cierto?, a los pastores. ¿Ya? Y bueno, el objetivo, ¿no es cierto?, que tenemos en este día, ¿verdad? A través de estos temas que estamos compartiendo, es que podamos comprender la responsabilidad espiritual y práctica del pastor en la atención, en la orientación y en la restauración de las familias dentro de la iglesia local. Ya, bueno, al mirar y ver también, ¿no es cierto? Quizás no pude estar en todas presencialmente, pero sí pude verlas después, cada una de las sesiones, nos damos cuenta, ¿no es cierto?, que hoy la familia está en crisis, ¿ya? Yo me acuerdo, yo toda la vida estuve en la iglesia, siempre digo esto, pero no toda la vida fui convertido, ¿ya? Es decir, yo tuve que tener un encuentro con el Señor, aunque mis padres iban a la iglesia, yo estaba allí, pero en ese tiempo, en esos años, ¿no es cierto?, todas las familias eran, usamos un término nosotros, bien constituidas, ¿ya? Entre comillas, porque en realidad una familia es familia si es que está solo el papá o solo la mamá o el abuelo o la abuela, ¿ya? Pero nosotros decíamos que una familia bien constituida era el papá, la mamá y los hijos, ¿ya? Hoy nos encontramos que la realidad es otra, totalmente diferente, y por eso necesitamos estar preparados, necesitamos estar capacitados para poder, ¿no es cierto?, aconsejar, ¿ya? Para poder dar una palabra sabia, ¿no es cierto?, en estos tiempos tan complejos. Hoy nos encontramos, ¿no es cierto?, con muchas familias disfuncionales. Cuando decimos disfuncionales es porque está ausente el padre, porque está ausente la madre, porque a veces, ¿no es cierto?, son segundas nupcias, o simplemente lo que decía el pastor la semana pasada, ¿no es cierto?, solamente conviven, ¿verdad? Y viene la persona, ¿no es cierto?, con sus hijos, más los hijos del otro matrimonio, ¿verdad? Y se hace y se constituye una familia. Entonces necesitamos mucho de este rol, y como pastores necesitamos estar preparados, ¿verdad? Y no es fácil estar preparado, ¿verdad? Porque cada situación es difícil, es compleja, es distinta. Ya me acuerdo de una capacitación que tuvimos donde estaba un obispo también que está ahí en Estados Unidos, y él decía que su papá, que era pastor, ¿no es cierto?, siempre le decía, vamos a orar, ya para cualquier situación compleja, vamos a orar. Entonces él dijo, no, yo no quiero eso, así que él se preparó, fue al seminario, hizo, ¿no es cierto?, unos estudios de psicología, ¿verdad?, para poder atender de mejor forma, porque él también es pastor, también, ¿no es cierto?, siguió con esta función pastoral. Y un día llega una situación muy compleja en su iglesia, donde hubo un problema, ¿no es cierto?, entre dos familias muy importantes de la iglesia, y él se dio cuenta, ¿no es cierto?, que toda esa capacitación no le sirvió de mucho, y se acordó de su padre y dijo, vamos a orar. A veces nos vamos a encontrar en esa situación, ¿verdad? Difícil, pero también es importante, ¿no es cierto?, tener las herramientas para poder realizar esta función, ¿verdad?, de atención a cada familia, ¿no es cierto?, que llega a nuestra iglesia, de orientar, porque hay muchos, ¿no es cierto?, que como vienen de un mundo o de un trasfondo, ¿verdad?, donde el pecado era parte de su naturaleza. Ustedes bien saben, yo digo siempre esto, ¿no es cierto? Mi iglesia, ahí está el hermano José también ahí presente, ¿verdad? Está en el barrio alto de Temuco, ¿ya? Pero de barrio alto no, es porque está en la altura, pero no porque haya gente de clase media alta, sino que estamos allí, detrás de nuestra iglesia hay un campamento que tiene más de 1000 familias allí, ¿verdad? Y cuando nosotros enseñamos, ¿verdad? Y llevamos a los niños a la escuela dominical, a los cuales se le da desayuno y almuerzo, una de las tías estaba dando la clase y dijo, bueno, ¿qué hacemos nosotros cuando nos falta algo? Y uno de los niños levantó la mano y dijo, tía, nosotros vamos y robamos en el líder.
Bueno, le hicimos publicidad ahí a un supermercado. Entonces, qué triste, qué difícil es que los mismos padres, ¿no es cierto?, le enseñan a sus hijos a mentir, a robar, y esa es la realidad en la cual la iglesia está y en la cual tiene que trabajar. Y como pastores, ¿no es cierto?, tenemos que trabajar, ¿no es cierto?, en esto. Bueno, algunos puntos interesantes o importantes que queremos lograr en el día de hoy es que podamos aumentar y fortalecer la confianza del pueblo de Dios en la suficiencia, en la superioridad y la practicidad de las Sagradas Escrituras para tratar con todos los aspectos de la vida. Es decir, para todas las situaciones complejas que podamos encontrarnos, la palabra de Dios tiene una respuesta, tiene una salida. El problema está en que nosotros a veces no nos hemos capacitado, no nos hemos preparado, como dice la palabra, para toda buena obra, ¿no es cierto? Y para tener una palabra de sabiduría, de consejería, ¿ya? También, ¿no es cierto?, animar a los cristianos, no solamente a los pastores, sino que a toda la iglesia, ¿verdad?, a pensar bíblicamente sobre todos los aspectos relacionados con la consejería. Ya hoy se ha secularizado mucho, ¿no es cierto?, el tema de la consejería con este tema de la psicología. Yo estudié 5 años en la universidad, ¿no es cierto?, pedagogía en educación básica, y dentro de las materias teníamos psicología, ¿no es cierto?, esta psicología evolutiva de los niños para entender cada una de las etapas, ¿no es cierto?, de ellos, y también esta psicología para entender a la persona. Pero en realidad, ¿no es cierto?, esta psicología no sirve de mucho si no tenemos la ayuda del Espíritu Santo y si no pensamos bíblicamente, ¿verdad? A pesar de que mi profesor de psicología, ¿no es cierto?, no creía en Dios, pero sí él creía, ¿no es cierto?, en una familia constituida por un padre y por una madre, dos roles, dos figuras importantes dentro de la familia, ¿ya? También, ¿no es cierto?, ayudar a los cristianos a entender a las personas y sus problemas por medio del uso de la escritura. No hay mejor consejo, ¿no es cierto?, que una palabra, ¿no es cierto?, prudente y sabia de parte del Señor, ¿ya? Entonces, necesitamos conocer la escritura para poder dar un consejo escritural, ¿ya? También proveer estos lineamientos bíblicos para aconsejar de manera efectiva a las personas que están luchando con sus problemas. Ya me he dado cuenta, ¿verdad?, en esto, que mucha gente espera que usted le solucione los problemas, que usted le dé la respuesta a los conflictos. Pero el consejero guía, dirige, pero la persona es la que tiene que tomar las decisiones, ¿verdad? En este caso, ya sea de situaciones de conflicto, de problemas, nosotros les orientamos, pero nosotros no le damos, ¿no es cierto?, la respuesta o la salida, ¿ya? Que eso sería muy simple o muy fácil, ¿ya? Motivar también, dice, a los cristianos a involucrarse en el ministerio de consejería, ¿ya? Y capacitarlos para ser más competentes en este trabajo. Quiero decir aquí un paréntesis, que la función, ¿no es cierto?, de consejería, no es el rol exclusivo del pastor de la iglesia. Sí es su responsabilidad, pero también hay hermanos, ¿no es cierto?, que Dios ha preparado, que Dios ha capacitado y que también ellos pueden ser parte, ¿no es cierto?, de esta consejería, ¿ya? Porque es compleja, es difícil, necesita tiempo, ¿no es cierto?, dedicación, y es por ello, ¿no es cierto?, que también debemos hacer parte, ¿no es cierto?, de esto a hermanos maduros en la fe, ¿no es cierto?, que puedan ayudar a estas familias que están viviendo problemas o situaciones complicadas. Entonces, vamos ya, queridos hermanos, de lleno, ¿no es cierto?, a este cuidado pastoral, a esta consejería familiar. El ministerio del cuidado pastoral, ¿no es cierto?, tiene que ver con algo, tres palabritas importantes: presencia, empatía y cuidado, ¿ya? Muchas veces, queridos hermanos, y quizá usted va a poder preguntar, ¿no es cierto?, allí a su pastor, quedamos sin palabras, pero el hecho de estar en un momento, ¿no es cierto?, de enfermedad, en un momento de la pérdida de un ser querido, solo con estar, el hecho de estar, ya eso, ¿no es cierto?, muestra, ¿no es cierto?, esta preocupación, este cuidado pastoral, ¿ya? Es decir, solo la presencia. Es decir, nosotros creemos, ¿no es cierto?, que tenemos que llevar una palabra de repente allí, pero a veces solo con estar es suficiente para la persona que está afligida, que está dolida, que está herida, ¿ya? Entonces, la presencia, la empatía, esta palabra, ¿no es cierto?, que significa ponerse en el lugar de otro.
¿verdad? La Biblia dice que debemos reír con los que ríen, pero también dice que debemos llorar con los que lloran, ¿ya? Entonces, ponernos en el lugar del otro, ¿ya? Muchas veces, ¿verdad? Si hay algo que se le ha criticado o se le ha cuestionado a la iglesia en general, es que juzgamos, que criticamos, que condenamos, ¿verdad? Y qué distinto es cuando nosotros decimos, bueno, ¿qué haría el Señor en esta situación? ¿Qué hizo el Señor con mi vida, con mi situación, con mis conflictos, con mis problemas? ¿Ya? Entonces, la empatía es poder pensar, ¿no es cierto? Y saber que así como Dios nos amó, nosotros tenemos que amar también a nuestro prójimo. Y el cuidado, ¿ya? Este cuidado, ¿no es cierto? En los distintos momentos de la vida, ¿verdad? Nunca se deja de ser padre, nunca se deja, ¿no es cierto?, de conocer en el matrimonio. Cada etapa es distinta, es diferente, es distinto ser padre de pequeños a padres de adolescentes y a padres después, ¿no es cierto?, de hijos ya que están formando sus propias familias, pero seguimos siendo padres, ¿verdad? Y también en este rol de esposo, de esposa, ¿verdad? Cuando estamos recién casados, cuando vamos en la luna de miel, a cuando ya, ¿no es cierto?, estamos con el nido vacío, se han ido los hijos, quedamos solo el esposo y la esposa, ¿ya? Entonces, todo esto, hermano, tiene que ver con este rol o esta función de consejería, ¿ya? De estar allí, ¿ya? Pero, como bien decía el pastor Eduardo, ¿no es cierto? Vamos a ver algunos versículos un poquito más adelante con respecto a esto. Mire, el cuidado pastoral, la definición, se refiere a la atención que el pastor da a las personas durante una crisis, que es un momento de gran necesidad. Con más frecuencia, esto ocurre en tiempos de enfermedad o muerte, ¿ya? Pero el pastor acompaña a las personas en medio de todos los tiempos difíciles y estos podrían incluir la pérdida de empleo, conflictos familiares o divorcio, ¿ya? Es decir, cada situación, ¿verdad?, es distinta. Para algunos la misma situación puede ser muy compleja y para otros muy simple. Pero nosotros, nuestra responsabilidad es poder estar en estos momentos de necesidad, en estos momentos de enfermedad, en estos momentos, ¿no es cierto?, de muerte especialmente, ¿ya? Entonces, necesitamos, ¿verdad?, hacer este cuidado pastoral, ¿verdad?, con toda la iglesia, ¿ya? Y con todos aquellos que están y son parte de la iglesia. Entonces acá tenemos, ¿no es cierto?, el apóstol Pedro en esta carta universal a una iglesia que está siendo perseguida, le señala lo siguiente: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. ¿Ya? Entonces, y aquí también, ¿no es cierto?, este mensaje para los pastores, ¿verdad? Porque a veces hacemos la función pastoral ya como una obligación y no debiera ser así. Nosotros necesitamos, ¿no es cierto?, hacerlo con ese primer amor, con esas mismas fuerzas que teníamos al principio, con esa misma dedicación, ¿verdad? Ahora, a veces pasan situaciones, ¿verdad? Es decir, no somos supermanes, sino que también tenemos que cuidar nuestra vida espiritual y también nuestra vida familiar. Me acordaba en este momento de una caricatura, ¿no es cierto?, donde aparece allí una mamá diciéndole a su hijo: hijo, tienes que ir a clase, por favor, tienes que ir a clase. Entonces él decía: no, mamá, no quiero ir, no quiero ir a la escuela. Y después, ¿no es cierto?, aparece allí un hijo grande y le dice: no, es que tú tienes que ir porque eres el profesor. Y sabe, he sentido también de parte de Dios que muchas veces hay pastores que no quieren ir ya al templo porque ya la situación es muy compleja. Entonces, necesitamos descansar también en el Señor. Pero también hay una responsabilidad en nosotros, ¿no es cierto?, que es apacentar la grey, ya como ese pastor que estaba allí con estas ovejas, ¿verdad?, cuidando, y no por una obligación, ¿verdad?, sino que en forma voluntaria, y esto creo yo que es muy vital, ¿cierto? Siendo ejemplos de la Grey. ¿Ya? Es muy importante, ¿verdad?, ser ejemplos de la Grey. ¿Ya? Necesitamos con todo nuestro corazón, ¿verdad?, poder hacer aquello también. ¿Ya? Entonces ahí tenemos ya un texto base, ¿verdad?, que es una razón importante por la cual nosotros debemos aconsejar. La consejería se puede definir, ¿no es cierto?, como una relación entre dos o más personas en la cual una persona, el consejero, ¿verdad?, busca aconsejar,
animar o asistir a otra persona o personas, ¿verdad? En el caso de un matrimonio o también en el caso de toda una familia, ¿ya? Entonces es súper importante esto porque a veces nosotros pensamos que solo es una persona con otra. No, puede ser, ¿no es cierto? En este caso, con toda la familia, puede ser solamente con el matrimonio o puede ser con en este caso, ¿no es cierto?, el esposo, si es hombre, y conviene, ¿no es cierto?, que la esposa del pastor pueda atender a la esposa, ¿no es cierto?, del matrimonio que está en crisis, ¿ya? Eso también tiene que ver con la ética ministerial o pastoral, ¿verdad? De que ojalá esta consejería, ¿no es cierto?, sea hombre con hombre o mujer con mujer, pero en el caso, ¿no es cierto?, que se complica la situación, poder ser en lugar, ¿no es cierto?, visible, ¿verdad?, para no producir ninguna, ¿no es cierto?, artimaña del enemigo. ¿Ya? Entonces, esta consejería puede ser de una persona con dos, tres o más personas, ¿ya? Para hacer frente de manera más efectiva los problemas de la vida. ¿Ya? Qué tremendo. Ya hoy, bueno, quiero comentarles, ¿no es cierto?, que se ha aumentado mucho ya la intenciones suicidas de los niños, niños de 5 de 6 de 7 años que están intentando quitarse la vida, ¿ya? Entonces, qué tremendo es eso, porque uno diría, pero un niño que tiene que disfrutar, que tiene que jugar, que tiene que alegrarse de la vida, ¿cómo piensa en quitarse la vida? ¿Ya qué está pasando por su mente? Y wow, que el Señor, ¿no es cierto?, nos ayude también para estar preparados. Otra definición de consejería es la ayuda y esperanza que una persona con conocimiento ofrece a otra, ¿ya? Entonces tiene que haber una persona madura, ¿verdad? Una persona que ame esto también, ¿no es cierto? La consejería, para ayudar al otro, ¿verdad? Y el consejo que se da puede variar desde un consejo y guía en general hasta el consuelo y ánimo personal, ¿ya? Entonces, la consejería puede ser como muy superficial, pero también ahonda, ¿no es cierto?, muchas veces en cosas profundas, ¿no es cierto?, de la vida, de la persona, de la familia que está en crisis, ¿ya? Por eso es importante, bueno, más adelante vamos a ver algunas características que debiéramos tener como consejeros, ¿ya? Entonces, hoy, lamentablemente en Chile no es tan valorada la consejería como en otros países, ¿ya? En otros países los pastores están autorizados para poder dar consejería, incluso es pagada esta consejería, ¿ya? Pero acá en Chile, ¿no es cierto?, es por amor, ¿no es cierto?, a nuestros hermanos, y muchas veces también, ¿no es cierto?, gente que no es de la iglesia, ¿verdad?, espera de nosotros que le podamos tender también esta palabra de ayuda, de consuelo. Entonces es importante, pastores, ¿verdad?, abrir nuestros templos, ¿verdad?, a nuestra comunidad, ya a nuestra sociedad, ¿verdad? No, nosotros no podemos estar enclaustrados y encerrados en nuestras cuatro paredes, ¿ya? Y esto también ayuda mucho, ¿verdad? Porque hay muchas familias en nuestro vecindario que necesitan también de esta ayuda, ¿ya? Ahora, la palabra, ¿no es cierto?, para dar consejo en el Antiguo Testamento es Yaat, ¿ya? La palabra Yaat, que significa dar consejo, deliberar o resolver, ¿ya? También dice, se refiere a los que dan consejos. Isaías 9:6 es uno de los pasajes mesiánicos más conocidos, ¿no es cierto? Y que describe al Señor como admirable consejero, Dios fuerte, pero como este consejero, este Yad, ¿ya? Y nosotros también necesitamos, ¿verdad?, poder dar este consejo sabio. En el Nuevo Testamento, la palabra griega es paraclesis, ¿ya? Esta misma palabra que se usa también para, ¿no es cierto?, el Espíritu Santo. Literalmente significa llamado a estar al lado de otra persona, ya significa al lado de, significa al lado de, y caleo significa llamar. Entonces, se refiere a aconsejar, a animar y consolar, perdón, a otro, ¿ya? Entonces, es una función no solo del pastor, sino que también de todos aquellos cristianos que son maduros en la fe. Pero obviamente la responsabilidad primaria recae, ¿verdad?, en el pastor, ¿ya? En el pastor, ¿ya? Entonces, queridos hermanos, para que vayamos ahí también avanzando, esta palabra me gusta mucho, ¿verdad? Que está allí, que Pablo le escribe a la iglesia de Corinto, ¿verdad? Y que habla de esta
consolación. Dice, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. ¿Ya? Y más adelante dice, ¿no es cierto?, que como nosotros fuimos consolados, no es solo para recibir ese abrazo del Señor, ese apapacho, sino que para que también nosotros aprendamos a consolar a otros. ¿Ya? Qué tremendo. Entonces, hemos recibido la consolación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hemos pasado por aflicciones, pero allí el Señor ha estado también con nosotros. Y aquí está lo que decía, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Hermanos, todos hemos pasado por algún momento difícil, complicado en nuestra vida. ¿Ya? ¿Para qué? Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. ¿Ya? Entonces la gente también que está a nuestro alrededor espera que haya una palabra, ¿no es cierto?, de consuelo, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¿Ya? Entonces, es un círculo, podríamos decirlo así. Dios nos consuela a nosotros para que nosotros podamos consolar, ¿verdad?, al nuevo convertido, a la familia, ¿no es cierto?, que está en la iglesia, al vecino que está llegando, al familiar que no conoce al Señor y también al que conoce al Señor, ¿verdad? Como nosotros fuimos consolados por el Señor, también nosotros podamos consolar a otros. ¿Ya? Entonces, qué hermosa bendición es la que tenemos, ¿no es cierto?, de poder hacer esta función. Ahora, ¿cuáles son los objetivos, no es cierto, de la consejería? Bueno, la consejería puede tener varios objetivos, ¿ya? Primero, ¿verdad? Cuando aconsejamos a alguien que tiene problemas con la drogadicción, ¿verdad? Con malos hábitos, ¿verdad? Con un mal comportamiento, ¿no es cierto? La idea es poder cambiar la conducta, ¿ya? Ahí oramos, ¿no es cierto?, para que Dios pueda transformar la vida de la persona, ¿no es cierto? Primero tiene que tener esta persona un encuentro con el Señor, para que también se produzcan estos cambios desde adentro hacia afuera, ¿ya? Porque nosotros queremos cambiar a la gente de afuera hacia adentro, pero Dios comienza desde adentro, perdón, ¿no es cierto?, para transformar el corazón del ser humano, ¿verdad? Por eso las cárceles no resultan mucho, ¿verdad? Se supone que las cárceles eran reformatorios para que la gente saliera mejor de allí, pero en realidad, ¿no es cierto?, sale con mejores formas de robo, de homicidio, de hurto, ¿verdad? También los hogares de rehabilitación. Bueno, acá en Chile, hace unos años atrás, el gobierno ayudaba, colaboraba, ¿no es cierto?, para los hogares de rehabilitación, de drogadicción, de alcoholismo, y se dieron cuenta que no había muchos resultados, ¿ya? Entonces, por eso ahora se invierte más en la prevención, ¿ya? Para prevenir que el niño, que el adolescente llegue a la drogadicción, pero tampoco está resultando. ¿Sabe por qué? Porque necesitamos que el Señor, ¿no es cierto?, pueda transformar el corazón de nuestros niños, de nuestros adolescentes y de aquellos que están en la cárcel, como aquellos que están en la droga, en el alcoholismo, ¿ya? Entonces, parte de esta consejería, ¿no es cierto?, es lograr cambiar la conducta, las actitudes o los valores del aconsejado. Ya como comentaba, este niño que su padre le enseñó que él tenía que ir a robar al supermercado, ya, ¿cómo le enseñamos nosotros que la Biblia dice que robar es malo cuando su papá le está diciendo que tiene que ir a robar para poder comer? ¿Ya? ¿Se da cuenta? Entonces necesitamos, ¿verdad?, cambiar esos valores que están equivocados, que son principios que el mundo se opone, ¿verdad?, a la palabra del Señor. Evitar, ¿no es cierto?, también la consejería que se desarrollen problemas más serios, ¿verdad? Si hay un matrimonio que está en crisis, la idea es, ¿no es cierto?, que este matrimonio se reconcilie, ¿no es cierto?, y pueda ajustar esas cosas que no estaban bien, ¿verdad?, para ir creciendo en amor, ¿no es cierto?, y en el conocimiento del Señor y también, ¿no es cierto?, de este andar como pareja, ¿verdad? Cuando hay un hijo que está en rebeldía, poder también, ¿no es cierto?, hacer que él pueda aprender a amar a sus padres y pueda obedecer, ¿no es cierto?, lo que dice la Escritura, ¿ya? Enseñar habilidades sociales, ¿ya? Esto de la pandemia nos pasó la cuenta, queridos hermanos, ¿ya? Hay muchos niños que ya no socializan, ya están con el celular, ¿no es cierto?, con el PlayStation, con la Nintendo, y juegan a veces por internet, ese es su amigo, ¿no es cierto? Hay amigos virtuales y no hay una socialización. Nosotros fuimos creados para vivir en comunidad, ¿no es cierto?, para poder relacionarnos, ¿verdad? Y tenemos que enseñar a estas habilidades, ¿ya? Cuando yo estaba en la universidad, a pesar de que era un programa para adultos,
¿verdad? Yo me daba cuenta que todos aquellos que éramos cristianos, habíamos tres dentro del curso que éramos cristianos, cuando nos hacían disertar o pasar adelante, no nos costaba mucho. ¿Por qué? Porque en realidad, ¿no es cierto? Ahí en la escuela dominical, en la iglesia, había que aprenderse los textos de memoria, enseñar, predicar, cantar. Todo eso nos ayudaba y era fácil poder pararse delante de las personas y, entre comillas, ¿no es cierto?, disertar. Pero a los demás les costaba un montón, y estoy hablando de un programa para adultos, no, no jóvenes ni niños, sino que adultos, y aún así les costaba. Entonces, habilidades sociales. ¿No sabe usted cuán importante es aquellos niños que han ido a la escuela dominical, cómo les ayuda también a relacionarse, ¿no es cierto?, con el medio? Promover, dice, la expresión de las emociones, porque también eso se ha guardado, eso se ha escondido. Ya como que esta pandemia también hizo, ¿verdad?, aflorar muchos problemas emocionales, pero también, ¿no es cierto?, que la gente esconda detrás de una sonrisa, ¿verdad? Es increíble, pero usted a veces, ¿no es cierto?, bueno, nosotros los más viejitos, en realidad tenemos fe. Yo tengo igual, ¿no es cierto?, Instagram, pero no lo sé manejar muy bien. Y un día me dijeron, no, si Instagram es para los jóvenes, ¿ya? Entonces no sé qué me quisieron decir. Pero usted ve, ¿no es cierto?, ahí muchos perfiles, ¿no es cierto?, de familia, de matrimonio, y amor, mi vida, es mi cielo, y de pronto usted, ¿no es cierto?, lo llaman porque están en crisis. ¿Ya? Entonces mostramos caretas, mostramos lo que no somos, ¿verdad? Y eso es terrible, ¿ya? Es decir, como que aparentamos que todo está bien, que todo está lindo, que todo es felicidad, pero en realidad también estamos ahí fallando, ¿no es cierto?, dentro de nuestras emociones, ¿ya? Y las emociones no son malas. Hay que saber, ¿no es cierto?, entre comillas, ¿no es cierto? Hay otra inteligencia hoy, ¿no es cierto?, que es la inteligencia emocional, que se habla mucho, ¿no es cierto?, cómo manejar nuestras emociones. Y bueno, también se ha agregado ya por años, ¿no es cierto?, la inteligencia espiritual, ¿ya? Así que es importante, queridos hermanos, ¿verdad?, que también nosotros podamos apoyar, ¿no es cierto?, en estas necesidades, necesidades emocionales, necesidades sociales, necesidades familiares, ¿no es cierto?, de todo tipo, ¿ya? También debemos proveer discernimiento y orientación en la toma de decisiones, ¿ya? Esto también es importante porque hoy nuestra cultura, ¿cierto?, nuestra sociedad nos ha hecho consumistas, ¿ya? Entonces, muchos muchachos, ¿no es cierto?, se casan y se compran casa, auto, y todo con deudas. Y después, ¿no es cierto?, empiezan los problemas porque perdieron el trabajo, cómo pagamos las deudas, ¿ya? Y por eso también ahí tenemos que saber aconsejar, ¿verdad? Yo me acuerdo que años atrás, ¿no es cierto?, nuestros papitos decían, no, con una cama nomás somos felices, y ahí hay que echarle para adelante, ¿no es cierto? Y hoy los chicos dicen, no, yo no me caso si no tengo casa, si no tengo auto, si no tengo una estabilidad económica. Entonces, discernir, orientar, guiar, ¿no es cierto? No gastes más de lo que ganas, ya que ese es un tremendo problemón que tenemos hoy, porque en todos lados nos dan crédito, ¿no es cierto? Y empezamos a encarillarnos, ¿verdad? Y después para pagar es el problema. Ya enseñar responsabilidad. Hoy vivimos ante una cultura que tiene muy poca responsabilidad. Si fuéramos responsables, usted véalo ahí, ¿no es cierto?, en los semáforos, cuántos vehículos pasan después que ya cambió a rojo. Ya responsabilidad en el horario, cuando usted cita a alguien, ¿verdad? Y llega 10, 15, media hora después del horario. Bueno, en el trabajo, ¿verdad? Yo conversaba con un empresario que decía que hoy los jóvenes, cero responsabilidad, cero, ¿no es cierto?, llegar a la hora. Entonces, qué tremendo, ¿ya? Y por supuesto, lo más importante de la consejería es estimular al crecimiento espiritual, ¿ya? Es decir, que deben crecer, ¿no es cierto?, en el matrimonio, en su relación con Dios, ¿verdad? Y ayudar al aconsejado a poner a trabajar sus recursos internos en tiempos de crisis, ¿ya? Entonces, es poder, ¿no es cierto?, ayudar a aquellos que están en crisis para que puedan también tomar sus decisiones, ¿verdad? Y para que puedan, ¿verdad?, enfrentar estas situaciones de crisis. El objetivo de la consejería espiritual, porque nosotros no somos psicólogos, ¿verdad? Pero sí tenemos el Espíritu Santo, la palabra con nosotros. El objetivo de la consejería espiritual es guiar a hombres y mujeres a una relación correcta con Dios y llevarlos a experimentar la vida abundante.
¿ya? Y esto es, se ve simple, se ve sencillo, pero es la realidad, hermano. Es decir, una persona que está en Cristo es una nueva criatura, ¿ya? Donde cambian, ¿no es cierto?, sus paradigmas, donde cambian los valores que tenía, ¿no es cierto? Y Dios trabaja, ¿verdad?, para poder entender la vida que Cristo tiene aún nosotros, que es una vida abundante. En griego, el término salvar significa sanar, traer sanidad, por lo tanto, la salvación es plenitud, es sanidad, es liberación de todo aquello que destruye la personalidad y de tener común con Dios. Entonces, tener, ¿verdad?, muy importante ahí en la consejería espiritual, que es que las personas puedan conocer al Señor, ¿no es cierto? Y le puedan amar y le puedan servir y ver cómo este cambio, ¿no es cierto? Este arrepentimiento, esta metanoia, produce cambios en su casa, en su conducta y en su forma de vivir, ¿ya? Ahora, nosotros porque hay crisis, ¿no es cierto? Y hoy, ¿no es cierto? Hay muchas crisis, ¿verdad? Vamos a ver alguna de ellas, ¿verdad? Pero intervenir en crisis es el proceso de ayuda dirigido a auxiliar a una persona o familia, ¿no es cierto?, a sobrevivir un suceso traumático, de modo que la probabilidad de efectos debilitantes se minimiza y la posibilidad de crecimiento se maximiza, ¿ya? Y no es fácil, ¿no es cierto?, cuando alguien le dice, ¿verdad?, que vino el cáncer, no es fácil cuando te dicen, has quedado sin trabajo y ya tienes 55 años, cuando es muy difícil volver a encontrar un trabajo estable, ¿no es cierto? Entonces, nosotros tenemos que, con la ayuda del Señor, ¿no es cierto?, estar allí, intervenir en este periodo de crisis, ¿verdad?, para poder, entre comillas, tener menos, ¿no es cierto?, consecuencias negativas y poder mostrar, ¿no es cierto?, este crecimiento o, ¿verdad?, y esta posibilidad de aprender en medio del problema, en medio de la crisis. Ya no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, ¿no es cierto?, sino que Dios con da también, ¿qué cosa? La salida, ¿ya? Entonces, qué importante es esto, ¿verdad?, que nosotros podemos intervenir allí en la crisis, ¿ya? Una crisis es un estado temporal de, ¿no es cierto?, de trastorno y de desorganización, ¿ya? Entonces, es algo temporal, la crisis no es eterna, sino que es un periodo, ¿verdad? Y de desorganización caracterizado principalmente por la incapacidad del individuo para abordar situaciones particulares, ¿ya? Utilizando métodos acostumbrados para la solución de problemas y por el potencial para obtener un resultado radicalmente positivo o negativo. ¿Ya? Slide Q, creo que se pronuncia, ya dice esto de la crisis. ¿Ya? Entonces es un estado temporal, ¿verdad? Que desorganiza, ¿no es cierto? Que nos cambia todo, ¿verdad? Y donde nosotros tenemos que aprender, ¿no es cierto?, a poder enfrentar esta crisis, ¿no es cierto?, y poder darle solución a este problema o esta situación de complejo, ¿ya? Bueno, los conflictos no son desacuerdos, son luchas, batallas relacionadas con principios o con puntos de vista opuestos. La palabra proviene del latín conflictos, que significa acto de enfrentarse o chocar con. La palabra griega agon, que a menudo se traduce conflicto, es de donde proviene nuestra palabra en español agonía. Ya originalmente significa un lugar de conflicto, ¿ya? Entonces, hay conflictos, ya en todo lugar, en la casa, en la familia, en la iglesia, en el trabajo, ¿verdad? Hay conflictos, pero nosotros no podemos, ¿no es cierto?, huir del conflicto, no podemos escapar del conflicto, sino que tenemos que aprender, ¿no es cierto?, a enfrentar el conflicto con sabiduría y con la ayuda de nuestro Señor. Con el tiempo, la palabra llegó a significar conflicto en sí misma. Y después cualquier tipo de conflicto, lucha o pleito. ¿Ya? El apóstol Pablo dijo, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Entonces él también estaba diciendo, hay un conflicto, ¿no es cierto?, dentro de mí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él quería, ¿no es cierto?, que Cristo fuera formado en el corazón y en la vida de cada uno de los hijos, ¿no es cierto?, espirituales en las diferentes iglesias, ¿ya?
Y bueno, aquí tenemos, ¿no es cierto?, un dibujito que aparece, ¿no es cierto?, en chino. La palabra crisis tiene dos acepciones, una que es peligro y la otra que es oportunidad, ¿ya? Entonces, aquí también nos ayuda a nosotros a darnos cuenta que la misma situación para uno puede ser un peligro y para otro puede ser una oportunidad. Entonces, esto tiene que ver mucho, ¿verdad?, con la actitud y la aptitud, actitud, ¿no es cierto?, cómo reaccionamos ante esta situación de crisis o de conflicto, ¿ya? Y bueno, todos los seres humanos tenemos crisis, ¿ya? Entonces, esto también es importante, ¿ya? Usted sepa que va a haber crisis, ¿ya? Hay crisis que son inesperadas, ¿ya? Hay crisis, ¿verdad?, que nos sorprenden, ¿verdad?, que vienen de un momento para otro, una enfermedad, un accidente, ¿verdad? Es una crisis que no esperábamos. Ahora, las otras crisis son del desarrollo, es decir, cada etapa del crecimiento y del desarrollo del ser humano tiene crisis, ¿verdad? Es decir, la niñez, la pubertad, la adolescencia, la juventud, ¿verdad? La juventud madura, la madura, ¿no es cierto? Después ya el adulto, después, ¿no es cierto?, tercera edad, y hoy ya se habla de cuarta edad. Cada etapa tiene, ¿no es cierto?, crisis y tenemos que aprender. Pero estas crisis del desarrollo son esperadas. Sabemos, ¿no es cierto?, ¿verdad? En este caso, para dar un ejemplo, ¿no es cierto?, la andropausia y la menopausia en el hombre y en la mujer, ¿verdad? Después de una edad ya mayor, adulto, ¿no es cierto? Ya sabemos que viene, entonces podemos prepararnos para estas crisis, ¿no es cierto? Entonces es importante también poder reconocer cuáles son estas crisis del desarrollo para que no nos encuentre, ¿no es cierto?, como dicen por ahí, mal parados. Hay crisis estructurales, ¿verdad? Y estas ya no son temporales, estas son permanentes. Es decir, un accidente que deja a alguien inválido, ¿no es cierto?, parapléjico, ¿verdad? Y que queda en esa condición, ¿verdad? Son estructurales, ¿ya? Entonces ahí ya no hay mucho que hacer, sino que tratar de aceptar, ¿no es cierto?, esta crisis estructural, ¿sí? Entonces es para que entendamos, ¿no es cierto?, que todos, queridos hermanos y amigos que nos escuchan, estamos allí y vamos a ser parte de estas crisis, pero es importante que nosotros podamos verlas como una oportunidad. Y aquí está, ¿no es cierto?, en cuando nosotros intervenimos, ¿no es cierto?, como consejero, y cuando hablo como consejero, no solo el pastor, sino que aquel hermano o hermana que tiene este llamado a aconsejar, ¿no es cierto?, a poder estar con una familia, ¿no es cierto?, con un jovencito, con una jovencita, para guiarle, para dirigirle. Ya la primera intervención es la primaria, que es la de prevención. ¿Ya? Es decir, cuando yo veo que dentro de la iglesia, ¿no es cierto?, hay un matrimonio, que estoy viendo rasgos, ¿no es cierto?, de conflicto, ¿no es cierto?, donde yo, antes de que venga el conflicto, yo les llamo, converso con ellos, ¿verdad? Y les digo, miren, estoy preocupado, veo que está pasando algo con usted. Entonces, esa es de prevención, es antes, ¿no es cierto?, que pase el conflicto. La segunda o secundaria, ¿no es cierto?, es durante el conflicto, ¿ya? Cuando está la crisis, ¿verdad? Y bueno, ahí es muy importante la presencia. ¿Se acuerda que hablamos de la presencia, de la empatía, ¿verdad? Pero la presencia, estar ahí presente en ese momento difícil, complejo, ¿verdad? Quizás como lo hicieron, ¿se acuerdan ustedes? Los amigos de Job, ¿verdad? Que ellos estuvieron al lado de Job sin decir nada, guardaron silencio, estuvieron allí, lloraron con él y fue lo mejor, porque cuando abrieron, ¿no es cierto?, la boca, en realidad ahí dejaron la escoba porque decían, Job, por tu pecado estás así, y en realidad no había sido el pecado de Job. Entonces, tenemos que podemos intervenir antes cuando nos damos cuenta, y es difícil porque a veces, ¿no es cierto?, con todo esto que se esconde la realidad de la familia, del hogar, del matrimonio, del hijo rebelde o de la hija, ¿no es cierto?, a prevenir. Lo segundo, ¿no es cierto?, sería durante la crisis y bueno, ¿no es cierto?, la intervención terciaria, que es después de la crisis, ya que viene con esta terapia, ¿no es cierto?, para restaurar, para sanar, para ministrar, ya en casos donde ha habido quizás conflicto en el matrimonio, ¿verdad? Es importante también después el seguimiento, ¿no es cierto?, que debemos hacer al matrimonio o a la persona, en este caso, que está siendo aconsejada. Ya, bueno, por el tiempo, ¿no es cierto?, vamos avanzando como
rápidamente, pero quiero dejar algunos tips. En todo caso, vamos a después entregar también el material, este PPT, pero también, ¿no es cierto?, es más profundo, ¿no es cierto?, cada uno de esos puntos, ¿verdad? Entonces necesitamos acá, ¿verdad?, estos primeros auxilios para la crisis. Es decir, esto es cuando se produjo la crisis, ¿verdad? ¿No es cierto? Se dan estos tips, ¿verdad? Lo primero que debemos escuchar y comunicar aceptación, ¿ya? Entonces, eso sí, muy importante, ¿ya? Es decir, escuchar. La escucha activa se habla hoy mucho, ¿no es cierto?, en el área psicológica y también, ¿no es cierto?, educacional. Es decir, bueno, a nosotros como papá, ¿no es cierto?, nos han tirado la oreja porque a veces nuestro hijo, ¿no es cierto?, no está hablando, nuestra hija, y nosotros le decimos, sí, 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 sí. Y después dice, papá, ¿qué te dije? No sé. ¿Ya? Eso no es escucha activa. Escucha activa, ¿no es cierto?, es estar atento a lo que te están diciendo, prestar atención, escuchar. ¿Sabe? Hoy todo el mundo habla, todo el mundo quiere hablar, pero muy pocos quieren oír, escuchar, ¿no es cierto?, con atención lo que le está pasando al otro. Y escuchar, ¿no es cierto?, y comunicar aceptación, ¿ya? La situación puede ser muy compleja, pero no dé juicio, sino que escuche, ¿no es cierto?, esté ahí con la persona, ¿verdad? Después identificar necesidades y preocupaciones, ¿verdad? De la persona afectada, ¿verdad? Es decir, escuchamos atentamente, ¿verdad? Estamos ahí, la empatía, ¿verdad? Identificamos qué necesidades y qué preocupaciones, ¿no es cierto?, están en este momento en crisis, poder ver algunas soluciones, ¿verdad? ¿Qué salida? Porque, bueno, cuando uno está en crisis, ¿no es cierto?, a veces se está ahogando en un vaso de agua, ¿verdad? Y viene otro de afuera y te dice, mira, no, si no es tan grande el problema, podemos hacerlo de esta manera. Y wow, decimos, oh, gracias, ¿verdad? Porque el problema no me dejaba ver la salida, la solución. Por eso es importante el consejero que pueda ayudar, ¿no es cierto?, que pueda guiar, que pueda dar algunas directrices, ¿verdad? Y después también tomar acciones concretas para tratar, ¿no es cierto?, con la crisis. ¿Ya? No decirle Dios te bendiga, sino que, ¿no es cierto?, vamos a juntarnos para que tú puedas salir de esto, de esta situación, cuando hay pecado, ¿verdad? Eh, Vamos a pedir y vamos a pedir cuenta para que tú puedas rendir cuenta, ¿no es cierto?, y puedas abandonar esto que te está dañando, que te está haciendo mal. ¿Ya? Y obviamente este seguimiento al progreso. Es decir, está creciendo en el conocimiento del Señor, se están solucionando los problemas, ¿ya? Entonces, este tip, ¿no es cierto?, es importante, que hablamos acá de primeros auxilios para la crisis, ¿ya? Y como decíamos al principio, ofrezca el regalo de su presencia. Me dice, mucha gente, muchas personas, muchas familias solo necesitan que usted esté, nada más que eso. ¿Ya? El hecho de que usted esté es importante, ¿verdad? Allí, ¿ya? Entonces, eh, el pastor, ¿no es cierto?, cuando está en medio de esta situación de crisis allí con la familia, con el hogar, el hecho de que esté allí el pastor ya es, ¿no es cierto?, muy importante para la familia, ya, o en este caso para el afectado en la situación de conflicto. Ya, también, bueno, hay dos errores, ¿no es cierto?, que algunos cometen en medio de la crisis. Ya, a veces queremos ministrar ahí rápidamente, ya. Entonces, no, escuchemos primero, ¿verdad? Atendamos, como decíamos recién, cuál es la necesidad. Escarbemos un poquitito allí, ¿verdad? Y segundo, también, ¿qué pasa, no es cierto?, es evitar eh, la situación, ¿ya? Es decir, no, este es un problema muy grande, así que mejor no voy, no lo encaro, no voy, ¿no es cierto?, donde la familia, ¿ya? Y eso es terrible, eso es muy complicado, ¿ya? Entonces, tenemos que evitar esto, ¿no es cierto?, de tratar de ministrar a veces demasiado rápido, ¿no es cierto? Saber esperar, saber escuchar, ¿verdad? Y poder abrazar. Yo siempre, bueno, hay una palabra como muy característica, siempre yo cuando saludo a alguien por WhatsApp o por correo le termino con un abrazo. ¿Por qué? Porque un abrazo, hermano, es sanador. A veces no necesita decir nada, solo necesita abrazar a alguien y sabe, wow, cuán sanador es un abrazo, ¿ya? Y a veces nosotros no queremos hablar, pero a veces simplemente con abrazar, con orar en silencio, ¿verdad? Con llorar con aquel que está afligido,
es importantísimo. Por eso es importante su presencia, aunque usted crea que no es así, es muy valorable, muy importante, ¿ya? Y también, ¿no es cierto?, identificar allí, ¿no es cierto?, cuando alguien nos dio el regalo de su presencia, es decir, cuando nosotros estuvimos en crisis, ¿quién estuvo allí con nosotros? ¿Ya? Y cómo nos sentimos, ¿verdad? Cuando esa persona nos abrazó, cuando esa persona nos escuchó, cuando esa persona puso su hombro para que lloráramos allí, ¿ya? Entonces eso mismo, hermano, eso mismo podemos dar a aquellos que están en crisis. Entonces, primero, ¿no es cierto?, dar este regalo hermoso de la presencia, de simplemente estar, ¿ya? Y usted dirá, qué fácil, sí, pero estar ahí en ese momento, ¿no es cierto?, y guardar silencio y abrazar, wow, qué sanador, qué reconfortante es. Y también, ¿no es cierto?, la importancia de la empatía, ¿ya? La empatía, ¿no es cierto?, es la capacidad para tomar parte de las emociones o sentimientos de otra persona, ¿ya? Entonces Job 6:14 dice, el atribulado es consolado por su compañero. Entonces, ponerse en el lugar del otro, ¿no es cierto? No juzgar, llorar, abrazar, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante, ¿ya? Estar en el lugar del otro. Eso es empatía, no es simpatía, ser simpático. No, es estar en el lugar del otro, ponerse los zapatos del otro, ¿ya? También describir lo que podría sentirse al padecer una enfermedad terminal. Wow, ya hoy está muy fuerte, ¿verdad? Este tema de enfermedades terminales como el cáncer, ¿no es cierto? Que se ha expandido mucho en nuestro país, ¿verdad? Y es allí donde nosotros necesitamos, ¿no es cierto?, poder estar, poder abrazar, poder poner nuestro hombro, ¿verdad? Y no dar respuesta, porque a veces queremos dar respuesta, hermano, a veces no hay respuesta. A veces no hay una respuesta para la situación de la persona, pero sí estar aquí, ¿ya? Y bueno, las etapas que pasa la persona que está en crisis o duelo, ya cuando le dicen a alguien, ¿no es cierto?, que va a morir, que no le quedan más que 2 meses de vida, o que perdió a su papá, que perdió a su mamá, que perdió a un hijo. Bueno, lo primero es que la persona pasa por un estado de negación. Ya, no, no, esto no me está pasando, esto no es verdad. Ya después viene una etapa de enojo. Ya, no, ¿por qué a mí? ¿Por qué Dios hiciste esto? ¿Verdad? Después la etapa de hacer trato. Señor, si tú sanas a mi hijo, yo voy a hacer esto, voy a hacer esto otro. Y después viene otra etapa que es la depresión, es decir, ya no quiero más, quiero morir, ¿verdad? Como Elías, ¿verdad? Y ya la última etapa, ¿verdad? Es la aceptación, que es a la cual nosotros debemos tratar de llevar, ¿no es cierto?, a aquella persona que está en duelo, que está en aflicción, ya que es aceptar la realidad de esa enfermedad o aceptar la realidad de esa pérdida. No es fácil. ¿Verdad? Yo siempre digo esto, es decir, si Jesús, ¿verdad?, que era Dios, ¿verdad?, y que sabía que iba a resucitar a su amigo Lázaro, cuando está al frente de la tumba, llora porque era su amigo, que nosotros no vamos a llorar. Yo me acuerdo que años atrás, ¿no es cierto?, se nos decía, no, el cristiano no puede llorar, ¿no es cierto?, no puede estar triste porque la persona que partió con el Señor, pero hay una pérdida también, ¿no es cierto? Esa persona ya no va a estar con nosotros y es importante, ¿no es cierto?, que también nosotros dejemos que, ¿no es cierto?, podamos derramar, ¿no es cierto?, nuestro corazón en la presencia del Señor en un momento de dolor, en un momento de tristeza o de aflicción, ¿ya? Entonces, la empatía tiene que ver con esto, poder ponernos en el lugar del otro, ¿verdad? Y cómo se siente al perder un ser querido, ¿ya? Y obviamente, ¿no es cierto?, en este caso también mencionar 4 cosas, ¿no es cierto?, que la persona en una crisis podría apreciar. Bueno, lo primero es cuidarla, ¿ya? Cuidar a la persona que está en crisis, ella va a sentir ese aprecio o él va a sentir el aprecio de que usted está allí en ese momento difícil. Responder a aquella persona que está en crisis, ¿ya? No es fácil, ¿verdad? Bueno, como pastores, en realidad yo nunca apago mi celular,
¿verdad? Aunque he tenido malas experiencias, yo lo he comentado en alguna predicación de un hermano que me llamó a las 5 de la mañana porque él estaba siendo nochero y no tenía con quién hablar y bueno, yo le contesté y le dije, pero hermano, mire, yo también tengo que descansar, ¿ya? Pero sí, ¿no es cierto? Si hay una situación de conflicto, de enfermedad, está el teléfono allí, ¿no es cierto? Para poder responder, ¿verdad? A esta persona, a este hermano, ¿no es cierto? En crisis. Las personas que están en crisis, la tercera cosa importante, ¿no es cierto?, necesitan cuidado y estar allí. Simplemente con eso, ¿verdad? Y también, ¿verdad? La iglesia tiene que estar preparada, hermano, la congregación para estas situaciones de crisis, ¿verdad? De necesidad. Bueno, hoy, ¿no es cierto? Muchos saben que mis padres tuvieron, ¿no es cierto?, la pérdida de su casa en un incendio voraz y bueno, él quedó, ¿no es cierto?, en una situación compleja con mi hermano, estuvieron entubados, a punto de perder la vida, gracias al Señor, hoy ellos salieron de allí, ¿verdad? Pero mi papá, ¿no es cierto?, se sorprendía por la cantidad de personas, ¿no es cierto?, y de oraciones y de llamados y de aportes también para poder, ¿no es cierto?, restablecer su casita, ¿ya? Entonces la iglesia también tiene que estar preparada, ¿verdad? Para brindar ese apoyo, esa ayuda, ¿no es cierto? Tiene que haber un área de misericordia. Ya en nuestra iglesia las primicias no van para el pastor ni para la familia pastoral, las primicias van, ¿no es cierto?, para alguna familia que esté en necesidad. Obviamente se le da prioridad a los hermanos de la iglesia, pero también, ¿no es cierto?, se atiende a las familias de los niños que vienen a la escuela dominical, que el 90% de los papitos no son cristianos, ellos son los niños que vienen ahí a la escuela dominical. Entonces la iglesia también tiene que estar preparada. Nosotros tuvimos un momento hoy en esta semana, ¿no es cierto?, de conflicto y ahí hubo una familia, ¿no es cierto?, que nos pudo ayudar, tender la mano, ¿no es cierto?, a una necesidad específica y hermanos, qué tremendo es eso, ya qué tremendo, ¿no es cierto?, que la iglesia esté preparada, ¿no es cierto?, para estas situaciones complejas, ¿no es cierto?, que siempre van a estar allí, ¿verdad?, presentes. Ahora, vamos con las características o cualidades personales que debe tener, ¿no es cierto?, en este caso, el pastor o el hermano o hermana, ¿no es cierto?, que quiere aconsejar. Bueno, el consejero cristiano sabe que aún no ha llegado a ser todo lo que puede ser, ¿verdad? A veces nos miramos bien en poco, bien en menos, pero qué tremendo es que Dios ha puesto en nosotros su espíritu, ¿verdad? Y si vamos, ¿no es cierto? Y decimos, Señor, soy incompetente, dame las palabras, dame, ¿no es cierto?, la palabra indicada, el abrazo correcto, ¿verdad? Sabe que para ser un consejero efectivo debe crecer en autoconocimiento. Es decir, el consejero tiene que conocerse a sí mismo, ¿ya? Porque yo no puedo aconsejar a otros si yo no me conozco primero a mí mismo. Es importante, ¿no es cierto?, poder examinar mi propia vida, ¿verdad? Entonces, escapar de nuestros propios prejuicios, ¿ya? Para aconsejar, ¿verdad? Yo tengo que ir sin prejuicios, ¿ya? Ir con un corazón y con una mente, ¿no es cierto?, abierta para escuchar, para recibir, ¿no es cierto?, y para aconsejar. Entender también mis propios sentimientos, ¿ya? Porque también la consejería es un peso, es una carga que usted tiene que saber, ¿no es cierto?, también dimensionar. Usted no puede llevarse esa carga de la familia que está atendiendo o de la persona que está atendiendo, porque eso también le va a dañar a usted emocionalmente, ¿ya? Entonces también usted tiene que estar claro de sus propios sentimientos, ¿ya? Saber cuáles son sus convicciones y sus valores, es decir, obviamente no perder nunca nuestras convicciones cristianas, nuestros principios valóricos, ¿verdad? Reconocer también nuestras limitaciones, ¿verdad? Y nuestras fortalezas, ¿ya? Es decir, saber en qué punto yo soy débil y si yo tengo un hermano, ¿no es cierto?, que es fuerte en esa área, poder pedir y solicitarle la ayuda a ese hermano o a esa hermana dentro de la congregación, ¿ya? Por eso somos un cuerpo, somos la iglesia, ¿ya? Y necesitamos estar, ¿verdad? Unidos cerca el uno del otro, ¿verdad? Y los dones, ¿ya? Es decir, el que tiene este don, hay que usarlo, ¿ya? Necesitamos usar los dones que tenemos dentro del cuerpo de Cristo, ¿ya? Y bueno, obviamente mantener un balance, porque a veces nos vamos a un extremo, ¿no es cierto?, en la consejería y nos involucramos mucho a veces, ¿verdad? Tenemos que saber, ¿no es cierto?, el equilibrio en esto. Por eso es importante el autoconocimiento,
¿verdad? Y construir una relación consistente de consejería con Dios, ¿ya? Es decir, nuestra relación con Dios es primero, ¿verdad? Porque a veces nos vamos, es como lo decíamos el otro día, ¿verdad? Estamos en la obra, pero nos olvidamos de estar con el Señor de la obra, ¿cierto? Con Dios, que es el Señor de la obra. En esto también, en la consejería, necesitamos estar con Dios, saber, ¿no es cierto? Oír la voz del Señor para poder también entregar una palabra adecuada. Cultivar un programa de desarrollo espiritual personal, no para, es decir, es importante, ¿no es cierto?, para que la otra persona pueda crecer, pero yo también no puedo dejar, ¿no es cierto?, o descuidar mi vida y desarrollo espiritual, ¿ya? Resolver el problema de estar demasiado ocupado, ¿ya? No podemos vivir, ¿no es cierto?, con una agenda llena, sino que tenemos que tener también nuestros tiempos con Dios, nuestros tiempos con nuestra familia y también, ¿no es cierto?, nuestras funciones pastorales, ¿no es cierto?, no pueden ser tampoco descuidadas, ¿ya? Y mostrar interés por las personas y por su bienestar, ¿verdad? Y también, ¿no es cierto?, nosotros saber perdonar y olvidar, ¿ya? Porque muchas veces a estas mismas personas que les vamos a ayudar, que les vamos a colaborar, que les vamos a ministrar, que les vamos a aconsejar, se van a ir, no van a estar en la iglesia, pero nosotros cumplimos, ¿verdad? Y eso no tiene que dañarnos, ¿verdad? Y hay gente que además que usted le ayuda, ¿no es cierto? A veces le van a apelar, ¿no es cierto? Van a hablar mal de usted, pero usted tiene que saber que su corazón tiene que estar sano para poder aconsejar a otro que sí va a valorar, ¿no es cierto?, su tiempo y, ¿no es cierto?, su dedicación, ¿ya? Entonces, también hay que perdonar y olvidar, ¿no es cierto?, y no quedarnos atrapados, ¿verdad?, en el pasado, ¿verdad?, o en el daño que alguien pudo habernos hecho, ¿ya? Ahora, esto es importante para el consejero. Cuidado con el agotamiento, porque así como la función pastoral, también la consejería también produce cansancio si nosotros no somos equilibrados, ¿ya? Entonces necesitamos, primero que todo, la fortaleza espiritual, que se obtiene a través de qué? De nuestra comunión personal, de oración, de meditación de la palabra, ¿no es cierto? Constantemente estudiar la Biblia, constantemente tener tiempos de oración y obviamente llevar a nuestra oración, a aquellas personas que estamos aconsejando, aquellos matrimonios con los cuales estamos trabajando, ¿ya? También nosotros, como, ¿no es cierto?, consejeros, necesitamos de algunas personas de confianza, maduras, ¿no es cierto?, que también nos acepten, que también, ¿no es cierto?, podamos descansar en ellas y podamos contar las cosas que nos están pasando, ¿ya? Dentro de mi iglesia hay un hermano al cual yo le digo, hermano, esto está pasando, por favor, ayúdeme a orar, ¿verdad? Y es importante porque ya no siento el peso sobre mi hombro solo, sino que sé que hay alguien, ¿no es cierto?, que está orando específicamente por esa situación, por ese conflicto, ¿ya? Entonces, necesitamos este apoyo, ¿no es cierto?, de esta gente que nos quiere, no por lo que somos, porque es el pastor, sino que simplemente, ¿no es cierto?, somos hijos de Dios también como ellos, ¿ya? Y tampoco por lo que hacemos, ¿verdad? Porque si no, cuando dejemos de hacer lo que hacíamos, nos van a dejar también, ¿no es cierto?, de apoyar o de estar con nosotros. Bueno, cada uno de nosotros también debe evaluar, ¿no es cierto?, este impulso de queremos siempre obtener el éxito. Ya sucede que quizás de todas las personas que ya ayudamos, aconsejamos, un 90% va a resultar efectivo y quizás va a haber un 10% de pérdida. Quisiéramos que todos los matrimonios se reconcilien, pero quizás va a haber algún matrimonio que no lo va a hacer. Entonces, que no nos frustremos por eso. Ya necesitamos recordar, dice que nuestro valor personal proviene de Dios y no de la necesidad de producir o ser exitoso, ¿ya? Entonces, porque algunos, no, tenemos que sacar esto y adelante como sea, pero es Dios el que tiene que obrar. Tenemos que descansar en el Señor. ¿Se acuerda usted del ejemplo de Marta y María? ¿No es cierto? Marta afanada, sirviendo, y María a los pies de Cristo, y ella le reclama, mira, no llamas la atención a mi hermana, y él le dice, bueno, ella está en la mejor parte, a los pies del Maestro. Nosotros también necesitamos estar a los pies del Maestro para no agotarnos, para no cansarnos, ¿ya? Así que eso es importante. También es importante tomar tiempos libres, ¿ya? Yo siempre comento esto en este periodo que tuve de obispado, un pastor que se me acercó
y me dijo, pastor, fuimos a una convención, no me acuerdo si fue en Iquique, me parece mucho, ya, y me dice, pastor, ¿sabe qué? Me invitaron a venir de vacaciones acá, y me pagan los pasajes porque él se fue en bus de Temuco a Iquique, como 4 días, y me decía, no, es que queríamos conocer, yo no sé que si habrá conocido mucho, porque usted en el bus no ve nada, ve carretera nada más, ya, pero cuando la familia que lo acogió supo eso, le dijo, nosotros le vamos a pagar en avión para que usted pueda venir y tomarse una semana y descansar. Y él me dijo, pastor, es que yo nunca he tomado vacaciones. Y a veces nosotros pensamos que en la obra del Señor no nos podemos tomar vacaciones. Nunca vamos a dejar de ser hijos de Dios, pero necesitamos tiempos libres, ¿verdad? Tiempos, ¿no es cierto?, donde podamos estar apartados, ¿verdad?, para buscar del Señor. Yo cada una vez al mes aproximadamente subo a un lugar, ¿no es cierto?, donde me conecto con el Señor, donde no hay señal de internet ni teléfono, eh, y me permite, en este caso, ¿no es cierto?, reanimar fuerza, ¿no es cierto?, recibir palabra del Señor. Entonces es importante, ¿verdad?, salir un momento y estar con el Maestro a los pies de Él, ¿ya? Bueno, mejorar nuestras destrezas ministeriales. Ya, querido pastor, hay instancias, está el seminario teológico ministerial, hay pridemis que son, ¿no es cierto?, preparación ministerial allí, ¿no es cierto?, donde se viene un maestro a enseñar. Hay instancias para poder estarnos capacitando, para estar preparándonos, ¿ya? Bueno, yo mañana tengo que viajar a Santiago, el último módulo de la maestría en CETEMIN, y después nos queda solamente nuestro artículo científico. Así que les pido que también estén orando, ¿no es cierto? Estaría terminando con la maestría en Escolari, ¿ya? Entonces, siempre hay que capacitarse, querido. Me acuerdo del pastor Gabriel Gil, cuando él fue, ¿no es cierto?, en esos años director nacional de educación, y vino a dar un tema acá, una predicación y una graduación, y ahí decía, el que deja de aprender, ¿no es cierto?, comienza a morir. Entonces, hermanos, nunca vamos a dejar de aprender. Siempre hay algo, ¿verdad?, para ir, ¿no es cierto?, escudriñando, estudiando, preparándonos, ¿ya? También, ¿no es cierto?, mejorar nuestras destrezas ministeriales es de gran ayuda para evitar el agotamiento, aprender cómo manejar el conflicto, cómo aconsejar mejor. Y mire, esto nos cuesta mucho también a los pastores, decir no, ¿ya? Es decir, no sobre agende, ¿ya? Aprenda a decir no. Hay tiempos, ¿no es cierto?, para todo, ¿ya? Tiempo de reír, tiempo de llorar. Entonces, hagámonos el tiempo. Les comento esto personal. Cuando yo recién estaba empezando en el ministerio y estaba casado muy joven, ya, y mis hijos eran pequeños, ya hoy ya son más grandes, ya, aunque igual le decimos nuestros niños. eh, Me acuerdo que teníamos a veces tiempos para salir como familia, ¿verdad? Y me invitaban a predicar y se acabó el tiempo de salir en familia. Pues entonces me decían, va a haber, me puede venir a predicar tal día. Y como era la obra del Señor, yo decía, sí, ningún problema. Hasta que un día, ¿no es cierto?, nuestra ayuda idónea, mi esposa me llama, me dice, Marcelo, esta es la última vez que vamos a permitir que tú dejes a tus hijos plantados porque tú vas a ir a predicar. Es decir, tú vas a tener que aprender a decir no porque tengo una función importante que es ser padre y esposo, ¿verdad? Y tuve que aprender a decir no, ¿ya? Es decir, hermano, me costó porque decía no, porque es Dios que voy a ir a predicar y en realidad estaba dañando a mis hijos, ¿ya? Porque estaba dejándolos a ellos, ¿no es cierto?, en instancias importantes también para ellos, que es salir en familia, compartir también en familia, ¿ya? Entonces, no irnos al otro extremo, de que vivimos saliendo y no estamos cumpliendo tampoco nuestra función pastoral, ¿ya? Podemos compartir la carga animando a otros creyentes a ser consejeros laicos, ya sensibles y a ayudar a otros a llevar las cargas. Creo que se me ha pasado el tiempo rápidamente, ya, pero vamos a tratar de entregar todas las diapos posibles, ya. Entonces también es lo que decíamos, hermano, no es solo el pastor el que tiene que aconsejar, sino que también preparar. ¿Ya? Preparar a obreros, a hermanos dentro de la iglesia con capacidades, ¿no es cierto?, de abrazar, de ministrar. Y eso es tremendo porque el pastor no llega a todas las personas, ¿ya? Pero este hermano que usted escogió va a llegar a otras personas que usted no puede llegar y este otro hermano o esta otra hermana va a llegar a otros que usted no puede llegar. Entonces, prepárenlos, prepárenlos, ¿ya? Para que ellos también puedan servir, ¿no es cierto?, en esto tan importante que es, ¿verdad?, el tema de este servicio que es
la consejería. Como siervo de Dios, el consejero tiene la responsabilidad, y esto lo puse en mayúscula por lo mismo, de vivir, de actuar y aconsejar en concordancia con los principios bíblicos. Es decir, ¿qué nos guía, qué nos dirige para aconsejar? La palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, porque ella es lámpara a nuestros pies, ¿verdad? Porque ella es como una espada que discierne, ¿no es cierto?, las intenciones profundas del corazón, ¿ya? Entonces, estimado pastor, estimado líder, necesitamos, ¿no es cierto?, primero conocer la palabra, los principios de la palabra, pero también aconsejar de acuerdo a la palabra y vivir y actuar de acuerdo a la palabra. Es decir, que tus palabras, que tus acciones, que tus hechos estén de acuerdo con lo que tú estás aconsejando, con lo que tú estás enseñando, ¿ya? Y eso creo yo que es una cosa muy, muy importante, ¿ya? Demasiado importante, ¿verdad? Porque si no, nuestra consejería va a ser en vano, ¿ya? ¿Se acuerda? Pedro y Juan, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Levántate en el nombre de Cristo Jesús. ¿Ya? Entonces, como hijos de Dios, tenemos que ser consecuentes, ¿verdad? Consecuentes con la palabra del Señor. ¿Ya? Y, ¿no es cierto? Por último, la iglesia como una comunidad sanadora. Bueno, al leer el libro de Hechos y las epístolas se observa con claridad que la iglesia no solo era una comunidad evangelizadora, educadora y discipuladora, sino que también era una comunidad sanadora. Por eso quiero dejar también esta carga en el corazón de ustedes. No es solo la función del pastor. También usted, hermano, también usted, hermana, es llamada a consolar a otros. También usted es llamado a sanar, ¿no es cierto?, emocional, espiritualmente, aquellos que vienen, ¿no es cierto?, del mundo con muchas heridas, ¿verdad?, con muchos traumas, con muchos problemas, y es importante que podamos recibir a aquellos que vienen, ¿verdad?, con el amor de Cristo, pero también con una palabra de esperanza que tiene que ver, ¿no es cierto?, con la Escritura. Así que hasta aquí hemos llegado, alcancé a pasar todas las diapos, pensé que no íbamos a alcanzar, así que no sé si ahí, Pastor Eduardo, hay comentarios, dudas, preguntas, y bueno, agradecerles a cada uno de ustedes por la atención prestada hasta acá. Doctor, mire, yo tengo una pregunta al tiro. Pastor Eduardo, Eh, ¿Dónde termina la consejería pastoral hacia la familia? Porque tiene que haber un punto. ¿dónde termina? Mm, Bueno, si es un miembro de su iglesia, no sé si entiendo la pregunta, Pastor Eduardo, pero si es un miembro de tu iglesia, termina hasta cuando él se va, parte a la presencia del Señor. Ahora, si es algo puntual, hay que poner metas, ¿ya? Ahí hay que poner metas. Es decir, si hay un pecado, ¿no es cierto?, que está dañando la familia, ¿no es cierto? Bueno, ahí vamos a trabajar, vamos a orar, ¿verdad? Y ponerle, como se dice, tiempo, ¿ya? Pero no podemos decir 6 meses, un año, porque cada situación es particular y es personal. Bien. Sí, lo entiendo. Eh, yo me refería también un poquito a hasta dónde nosotros podemos llegar dentro de la intimidad de esta familia. O sea, no sé si hay un límite o nosotros como pastores tenemos la autoridad para poder involucrarnos por completo dentro de la familia y conducirlas a tal punto de que ellos puedan tomar las buenas decisiones que son en el Señor. A eso quiero llegar yo. O tiene un límite Ah, en la cual ellos disciernen y ellos deciden al final. sí, mire, yo creo que la ética pastoral nos habla de eso. Es decir, yo no puedo involucrarme si no me han invitado, primero que todo. Es decir, bueno, a mí me pasó un caso donde los papás de un miembro de la iglesia me dijeron, pastor, vaya porque mis hijos están en conflicto y están a punto de separarse. Entonces yo fui donde ellos, ¿verdad? Y ellos, pastor, no, mi vida, mi cielo, mi amor, mi cariño, es decir, ellos me mostraban de que estaban súper bien. Entonces yo ahí no podía entrar porque ellos no, en ningún momento me pidieron ni me dijeron, escucha, pastor, estamos en conflicto. Es decir, los papás me dijeron, pero ellos no quisieron abrirse a la consejería. Entonces, depende mucho de hasta qué punto ellos nos permiten.
Y lo otro que creo que lo hice en algún comentario, es decir, la gente le gusta que nosotros le demos como la respuesta a todo. Y tampoco eso es sano. Si nosotros tenemos que enseñar a la gente que ella tome sus propias decisiones. Entonces, si se va a equivocar, se va a equivocar, pero vamos a ayudarle, ¿no es cierto?, a levantarse. ¿Ya? Pero no darle todas las salidas porque tampoco eso es sano, porque si no la gente no va a crecer y vamos a tener otro problema, que le vamos a hacer, ¿cómo se dice esto?, dependientes del pastor. Yo no sé si, pero años atrás yo me acuerdo que el pastor era el que hacía todo, si estaba en la puerta, recibía la ofrenda, ¿verdad? Y los hermanos iban y le preguntaban, pastor, ¿este trabajo lo tomo o no lo tomo? Entonces el pastor le decía sí o no, pero al final se acostumbraban a que le dieran una respuesta. Y no, las decisiones las tenemos que tomar personalmente con el Señor. Entonces yo creo que eso también hay que tener ese equilibrio. Hay otras veces en que sí, vamos a tener que decirle, mire, esto obviamente va en contra de la escritura, va en contra de la palabra, entonces no puede hacerlo, no puede vivir de esa manera. Amén, mi pastor. No sé si alguien de los que está aquí quiera comentar algo, eh, quiera hacerle alguna pregunta también a nuestro pastor. Dejo el espacio para que lo puedan hacer. Yo primero que todo agradecer al obispo Marcelo que nos haya compartido en una hora y fracción una cantidad de información muy importante que aún estamos deglutiendo, pero que es interesante volver a tomarla y volver a ver el video y tomar ciertos, digamos, detalles o información importante que tenía además aplicaciones y testimonio que me parece interesante. Pero me gustaría que esta pregunta que hizo usted, Pastor Eduardo, darle la posibilidad al Pastor Marco que nos responda desde el punto de vista ético, porque hay una mirada ética que contó el Pastor Marcelo respecto a hasta qué límite uno puede hacerlo. Y una vez yo escuché al Pastor Marco, no recuerdo si en el mismo contexto, que él le tocó acompañar a un hermano de la iglesia en una decisión muy importante de un padre, de su padre, me parece, en el hospital y él no podía involucrarse en decidir por su ética, sino que tenía que dejarlo. O sea, en ese ámbito me parece si él podría, no sé si eso o algo que tenga que ver con el tema que habló el pastor Marcelo, por favor, Marco. Claro que sí. Bueno, parte ya lo respondió el pastor Marcelo al hablar de que hay una ética eh, del límite que uno tiene que tener cuando el aconsejado no quiere abrirse, no quiere hablar o básicamente está llevando a un plano más superficial la conversación. Uno no puede atropellar esa voluntad ni ir más allá de eso. Sin embargo, hay un principio filosófico que se llama el deber ético del facultativo. Todos, todo profesional, y mirándolo hacia un pastor que también es un profesional de la vida, tiene un deber ético también de trascender incluso la voluntad del aconsejado. Como por ejemplo, el médico que tiene que extirpar el útero de una mujer porque hay un cáncer, pero la mujer está dormida y no tiene la capacidad de decidir si sí o no. Por lo tanto, ahí el médico toma el criterio filosófico que se llama el deber, el deber ético ante una contingencia, aun cuando no tenga el permiso de la persona. Eso también funciona en el mundo jurídico y también en el mundo psicológico. De repente el psicólogo está escuchando una confesión de alguien que violó a alguien y no le han dado permiso para denunciarlo, pero él tiene el deber de denunciarlo. Si yo veo un matrimonio que está en una crisis tremenda y yo sé de algunas situaciones que están viviendo, si hay violencia intrafamiliar, aun cuando en la consejería la persona se cierra y me presentan un panorama de que la cosa está bien, yo puedo irrumpir, se llama, yo puedo abrir un curso directamente, una confrontación bien adecuada, bien sabia, que no atropelle ninguna cosa y decirle, mira, yo tengo la responsabilidad moral como siervo del Señor y quiero hacerte la pregunta directa. ¿Tú estás golpeando a tu esposa, por ejemplo? No, ¿cómo eso? ¿De dónde lo has sabido? Bueno, quiero sabértelo de tus labios, porque ahora está comprometida tu palabra. Entonces, cuando tú sabes que hay una situación que está comprometida el peligro emocional, físico o espiritual de la persona,
o hay un peligro emocional o físico de un tercero, uno puede, llegar y hacer una consejería mucho más directa, mucho más que aborde la situación. ¿Ah? Uno puede abordar, uno puede ir directamente y hacer las preguntas directas o preguntas de rigor o las preguntas de confrontación. ¿Mm? Pero, sin embargo, ese punto tiene que ser un punto extremo, tiene que ser un punto ya que amerite una intervención así. Pero lo mejor es seguir el consejo que nos ha dado el pastor Marcelo, de que mientras no te han pedido, si es una situación todavía controlable, si es una situación que todavía no amerita una intervención en crisis, ¿ah? Bueno, uno puede de repente ser cauteloso y no ir más allá, pero cuando tú sabes que hay peligro, que hay crisis. Por ejemplo, hubo un caso hace muchos años de un pastor que fue muy prudente, demasiado prudente con una situación, hasta cuando ya el esposo llegó con una pistola, ¿verdad? Y casi lastima a sus hijos. Entonces, ya sabía el pastor de ciertos desequilibrios, de ciertas cuestiones, pero él lo tomó así demasiado cauteloso. Entonces, a veces hay que ver. Si hay una crisis demasiado grande y hay una situación muy profunda, entonces uno tiene que irrumpir, uno tiene que hacer las preguntas de rigor, las preguntas directas. ¿Sabes qué? Mira, seamos honestos, ¿m? Abramos el corazón. Estamos en un contexto de protección. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando con la situación? Porque uno también tiene un deber moral de intervenir aun cuando, como decía el pastor Marcelo, no nos estén pidiendo la opinión. ¿M? Hay un deber moral. Sin embargo, eso tiene que ser como algo muy especial. Tiene que ser como una situación así demasiado particular, singular. O sea, no siempre podemos hacer eso. No siempre podemos atropellar. Por eso que la pregunta de Eduardo es una pregunta muy interesante. ¿Cuál es el límite? El límite es que hasta cuando las personas nos permitan y si no nos permite, no podemos entrar. Sin embargo, allá hay una cláusula, una variable que sí nos permitiría entrar cuando vemos peligro, cuando hay un peligro. Porque aquí en Estados Unidos hay muchos casos de pastores que ahora tienen problemas con la ley por haber guardado silencio, por no haber intervenido desde el criterio del deber ético y que fueron muy pasivos, muy tolerantes, fueron muy demasiado lentos en ese proceso y están pasando serios problemas pues, ante la ley por eso. Entonces, es bastante compleja la pregunta que entregó Eduardo y yo entiendo también, Marcelo, de cómo lo abordó por la complejidad que conlleva, pero espero haber sido un poquito claro con la apreciación que explico. No, excelente, mi pastor. Creo que nosotros tenemos, como dice usted, un deber ético de poder pasar un poquito más allá, de poder involucrarnos también dentro del núcleo familiar. Si vemos un problema latente, si vemos que esta familia es una bomba de tiempo que puede estallar en cualquier momento, eh, también creo que podemos nosotros invadir ese espacio para poder llevar una palabra de consuelo, de una palabra que ayude a conciliar lo que está sucediendo en ese lugar. Eh, no, muy acertado. Creo que todas las preguntas hoy día, o sea, las respuestas han sido excelentes. Solo que Eduardo, ¿quiere decir algo más? añado, Pastor Eduardo, solamente añado que tiene que ser un criterio muy, muy bien cuidadoso. O sea, no podemos, por cualquier cosa, estar abordando situaciones, como bien decía el pastor Marcelo. Tenemos que ser muy educados, comprender el contexto de la situación. No a cualquier cosa podemos estar interrumpiendo ni entrando a intimidades de las personas. Pero hay situaciones que sí ameritan cuando está el peligro, la integridad comprometida de una u otras personas. Eso sí podemos, podríamos y deberíamos, ¿verdad? Para proteger al que no tiene voz, para proteger al que está siendo lastimado.
Sí, Pastor Eduardo y Marco, muy, muy oportuna tu respuesta. También esto es importante, que quizás no lo tocamos, que lo que decía Marcos con respecto a la ley. Ya, pongámosle, hay cosas que la ley dice. Si hay un niño en la escuela dominical que nos comenta de que fue abusado, yo no puedo decir aquí tengo que guardar silencio. Es decir, por ley, nosotros tenemos que denunciar. ¿Ya? Y ha pasado que, como dice bien Marco, hay pastores que después son llevados presos porque supieron y no hicieron nada. Entonces también, como pastores, necesitamos conocer bien las leyes. ¿Ya? Y eso también creo que faltó quizá ahí, hacer eso, es decir, ¿qué dice la ley con respecto a esto? Porque me parece mucho que una vez fue, nuestro pastor Manuel Huerta, que me comentaba de un pastor, que, aconsejó a abortar a alguien, a una niña, y resulta que al pastor lo llevaron preso porque fue el pastor que le recomendó. Ahora, obviamente hay, primero, la ley no lo permitía, y segundo, bíblicamente tampoco, no sé en qué se basó, pero él pensó que podía dar ese consejo, y no, si tiene consecuencias. También tenemos que aprender un poquito sobre la ley igual, ¿ya? ¿Qué cosas, hay que denunciar, verdad? Especialmente aquellos que trabajan en educación saben muy bien esto, que ahora sí o sí se tiene que hacer esto, ya, la denuncia. Eso quería agregar, pastor. Amén, mi pastor. No sé si alguien más quiere aportar con algo. La hermana Danisa tiene la mano levantada. Sí, Amén. yo quería consultar qué sucede cuando una persona, hermano o hermana, recurre a una consejería, solicita una consejería y uno descubre que ha solicitado consejería en más de una persona, por ejemplo, pastor, encargado, porque ya ha sucedido, he tenido casos que ha pasado eso. Es como que las personas quieren escuchar una respuesta a su conveniencia. Entonces, ¿qué se hace desde el punto de vista ético? ¿Uno lo sigue haciendo la consejería o tiene que hacer otra cosa uno? Una pregunta también, pastora Danisa, le digo yo, como mi hija. Eh, Mire, en realidad, yo creo que, bueno, ahí, habría que hacer un diálogo, una conversación, es decir, si la persona realmente quiere consejería o quiere la respuesta que quiere. Porque quizás está buscando que le digan lo que ella o él espera, ¿no es cierto? Y que quizás no es, ¿verdad?, lo ético ni lo moral. ¿Ya? Entonces, en este caso, tendríamos que ver el tema también, si es, un pastor, si es un líder, a quién recurrió, porque quizás cometió el error de ir donde un líder o donde un hermano que no era maduro y por eso está buscando consejería, o si bien, como dice usted, es una intención de poder, entre comillas, tener una respuesta, positiva para algo que él quiere, que le acepte. ¿Ya? Entonces ahí habría que decirle, no, pues si la Biblia dice esto, esto y esto. Espero haber respondido, hermana Danitza. Sí, puedo contar cortito. Nos pasó un caso, nosotros como encargados de obra acudieron a nosotros y después por casualidad nos dimos cuenta que también estaban acudiendo eh, a los pastores, digamos, que correspondía a la misma jurisdicción, y después también nos dimos cuenta que estaba acudiendo a hermanos de otra misión. Entonces éramos como tres consejerías al mismo tiempo. Entonces me llamó la atención eso y después volví a ver algo parecido en otra persona. Entonces, no sé si es un perfil de las personas o es una costumbre que las personas tienen de ir buscando. No sé si sería a lo mejor donde éramos encargados de obras nomás, no le bastó con eso, quizás, no sé. No quedaron conformes. Mire, yo respecto a la pregunta que hizo el pastor Eduardo en un principio, ¿dónde termina la consejería? Aparte de lo que contestaron los pastores que me antecedieron, hay otro tema que me parece que es importante, digamos, considerar, porque es muy amplia la pregunta que hizo, y la hizo con su qué sé yo, el pastor Eduardo, para puro perjudicarnos, digo yo. Pero una de las cosas, por ejemplo, yo diría que también tiene que ver con el ámbito espiritual y pastoral. Uno tiene que tener claro que cuando hay hay personas que necesitan una intervención clínica, es decir, que hay cosas que exceden a nuestra responsabilidad
porque nuestra responsabilidad, como bien decía el pastor Marcelo, es acompañar espiritualmente, y cuando no podamos derivar a los profesionales especializados. Hay personas que requieren un personal especializado y la consejería, y a lo mejor en paralelo seguir una consejería espiritual o pastoral, pero sí, digamos, derivar a los profesionales de la salud mental si se requiere. Y hay otro también cuando se convierte en dependencia, cuando las personas están, como bien decía el pastor Marcelo, que continuamente están pidiendo que por todo le demos como la respuesta, y de alguna manera hacerse, lavarse las manos respecto a lo que hacen, y que los responsables en definitiva son los pastores, que él me dijo que hiciera tal cosa, por lo tanto quieren dejar a un lado su responsabilidad de la toma de las decisiones. Y me pareció una vez leer también que una tercera razón, adicional a las que mencionamos, es cuando la consejería reemplazaba a la iglesia, es decir, que la iglesia o la consejería de alguna forma se convertía en una especie de consultorio privado, y, y no como, como uno de los brazos o como una extensión del ministerio de la iglesia, es decir, cuando la gente quería solo respuesta y nada más que ello. Y yo aprendí algo ahora que trabajo en una escuela, que por ejemplo los psicólogos de la escuela no pueden hacer terapia, solo tienen que resolver ciertas cosas, porque los especialistas en el área son otros profesionales de la salud mental o otros psicólogos. Por lo tanto, yo creo que la iglesia tiene que ocurrir lo mismo. Este es solo una parte de la tarea, pero no es toda la tarea de la iglesia. Por lo tanto, cuando las personas creen que la iglesia es solo para resolver sus conflictos, y dependen solo de las otras personas, uno tiene que de alguna manera decir, no, esta persona necesita otro ámbito, es decir, tiene que reconocer que la iglesia tiene un montón de otras responsabilidades o misiones, y que no es solo resolver el conflicto de esa persona. Cosas que hemos tenido lamentablemente, como bien decía la pastora o hermana Danisa, eh, que hemos tenido que experimentar muchas veces en la vida. Y hay que disipular a las personas para que entiendan estas realidades. Pastor Eduardo. Me causó una duda todo lo que ustedes dijeron, ¿ah? Para hacer otra pregunta. ¿Cómo lo habrá hecho la iglesia primitiva en su consejería? Si no existían estos profesionales de la medicina que existen hoy día. Ahí la dejé dando bote, como dicen. Hay una palabra que se la acuña a San Agustín, y se supone de que era como la filosofía del cuidado que ellos tenían, que es la palabra cura animarum en latín. Y se supone de que la iglesia primitiva tenía un alto concepto de la responsabilidad, de la ética del cuidado. Y el cuidado, cuidar a las personas, no era solamente una buena intención, sino que requería competencia y compromiso. Todo esto surgió para hubo una epidemia, la epidemia justiniana, si mal no recuerdo el nombre de ella, a finales del siglo II, siglo III. Y después un emperador llamado Juliano dijo bueno, dijo unas palabras bien fuertes, pero como suavizándolo, dijo, estos malditos cristianos, ¿verdad? Dice él, que cómo cuidan a sus enfermos, aún nuestros propios enfermos, hablando del sufrimiento de esa pandemia, o de esa epidemia. Entonces, de ahí comenzó un concepto que después acuña San Agustín, la cura animarum, entendiendo de que la iglesia, como bien decía el pastor Marcelo, es una entidad terapéutica de sanación. No solamente hablamos de la salvación, sino también de la sanidad integral. Entonces, la iglesia primitiva practicó mucho el tema de la ética del cuidado, acompañar, cuidar. ¿No ves el caso de Tabita, que cuidaba a los enfermos? ¿No ves que la iglesia primitiva iba a las casas de los enfermos? ¿Hay algún enfermo acá? ¿Hay alguno que está atormentado? El mismo libro de Marcos dice que el llamado era eso: vayan y toquen las casas. Si hay algún... Entonces ellos se movilizaban. Por lo tanto, era una consejería
no solamente reservada a la comunidad cristiana, sino que ellos ofrecían el cuidado, la ética del cuidado, incluso como un regalo al mundo. O sea, era como un ofrecimiento, era como parte del distintivo misionero de ellos. Entonces, la iglesia primitiva, sí, inclusive en la Didache hay hay unas cláusulas de la Didache donde habla de que la iglesia va al mundo no solamente para salvarla, sino para sanarla. Y ahí desarrollan el concepto de la sanación como oren por los enfermos, acompañen a los que están abandonados, miren a los huérfanos, las viudas. Y esto también lo toman por el libro de Levítico, ¿ah? Por el llamamiento de Levítico. Entonces, es una entidad terapéutica, sanadora, como bien decía el pastor Marcelo, pero sanadora que no se circunscribe solamente a nuestra familia, sino que todos aquellos que estén quebrados, lastimados y dañados, como decía Jesús, vengan a mí que yo os haré descansar. Entonces, ellos tomaron muy, pero muy en serio y le llamaron justamente cura, animarum, que es algo que acuñó San Agustín, pero viene desde antes, la iglesia primitiva. Había mucho acompañamiento. ¿No ves que Jesús dijo, me visitaste, estuviste en la cárcel, estuve enfermo? Entonces ellos aplicaron a su propia identidad misionera, aplicaron esa filosofía del cuidado, del acompañamiento, de ir al dolor de la calle. Silenciado, Pastor Eduardo. El hermano José me parece que quería decir algo, estaba levantando su manito. Sí, ¿me escuchan? Sí, quería aportar un tanto con el tema de la pregunta y el tema de la consejería. Eh, bueno, esto es muy triste con el tema de la salud mental en los cristianos, porque, a ver, ¿cómo lo puedo explicar? El área de la consejería tiene son varias situaciones. Consejería por causa del pecado, consejería por asuntos matrimoniales, consejería también por situaciones de tomar alguna decisión, entre otras muchas. Pero yo creo que lo que funciona, o sea, no creo, es así, porque en mi caso lo hago de la siguiente manera. Cuando el hermano o el matrimonio necesita consejería, yo lo primero que le pregunto es caso realmente quiere, porque es una decisión personal. Entonces cuando dice sí quiero cambiar, quiero estar a la buena con el Señor. Entonces nos dedicamos los dos a buscar en oración al Señor y a buscar, o sea, no a buscar, sino que a pedir la confirmación del Espíritu Santo en todo este trabajo. Y cuando se logra, está la voluntad de querer, él abre su corazón para que el Espíritu Santo escudriñe su persona, su vida, no le da cabida a que pueda mentir. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo revela cuando muchas veces uno está tratando con la persona a aconsejar y le está mintiendo, llanamente el Espíritu Santo le revela que le está mintiendo. Y en algunos casos le revela hasta el motivo por el cual le está mintiendo. Entonces uno llega a la persona eh, diciéndole, mira, tú no estás siendo franco conmigo. Tú, hay algo que me estás escondiendo. Entonces uno tiene que confrontarlo, por decirlo de alguna manera, una manera seria, que esto no es un juego. Si hablamos de situación de pecado, estamos hablando de algo de que si tú realmente no te arrepientes de esto, tú sabes que el pecado es muerte. Y lo lleva la palabra. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Ya? Y para mí la verdad en Cristo es que yo me veo a través de Cristo mi propia verdad. Cristo se representa en mí con su verdad y en esto funciona el Espíritu Santo revelando muchas veces la situación puntual por la cual se está negando.
Entonces, en este trabajo de consejería de iglesia, tiene que estar de la mano guiado por el Espíritu Santo. Tienen que ser sometidos el consejero y el aconsejar, ambos en un plan de oración profundo para que la persona o el hermano o la hermana o el matrimonio sean restaurados en este aspecto del ámbito espiritual. Yo lo veo de este modo porque estamos hablando de iglesia, estamos hablando de las cosas de Dios, en la cual discrepo con el tema de estas terapias, con el tema mentales. Bueno, en las empresas últimamente están utilizando y mandando a sus trabajadores, y en este caso sobre todo los administrativos, con temas a terapia por situaciones mentales. Yo creo que nosotros los cristianos no deberíamos, soy franco en decirlo, porque tenemos un sanador, tenemos el Espíritu Santo. Eso es mi pastor. No, espero que sirva de ayuda o no sé. Y muy bien, muy bien. Eso es un requisito fundamental dentro de nosotros los pastores y como decía el pastor Marcelo, de aquellos que él va a formar también, que el Espíritu Santo sea nuestra guía. Tiene que estar ahí en todo momento porque él nos hace discernir, por supuesto, todas estas situaciones. Si no, como hay un dicho popular ahí que dice que estaríamos dando palos de ciego nomás. Entonces, creo también firmemente en que el Espíritu Santo tiene que estar ahí ministrando nuestras vidas primeramente para que nosotros podamos dar consejería según la palabra, no según tampoco lo que yo crea, porque toda la consejería se tiene que basar en la palabra de Dios, que es la que nos ilumina a nosotros para poder aconsejar conforme al corazón de Dios, no conforme a nuestro sentir. Y, y no sé, mi pastor Marcelo, lo dejo aquí un minutito más. Bueno, sí, agradecer nada más, ¿no es cierto?, la atención de cada uno de los hermanos que están aquí a través de Zoom y también, ¿verdad?, a través del Face. Creo que ha sido una hermosa instancia y bueno, como bien señalábamos, eh, hay tema para rato, ¿verdad? Bueno, voy a mandarles también el PPT y el material. Hay un libro de consejería igual que está en PDF que es muy bueno, que son 100 claves para la consejería, que tiene muchas páginas, pero está en PDF, que también ayuda bastante. Ya también tiene como varias situaciones, mire, alcoholismo, depresión, bueno, muchas cositas ahí que también nos orientan y que usan harto las escrituras. Así que eso, un abrazo fraterno a todos y bueno, ya el otro jueves sería la última clase, así que también les esperamos, ¿no es cierto?, para cerrar este hermoso ciclo y gracias ahí, ¿no es cierto?, al pilar del cuidado, ¿no es cierto?, y de la familia. Así que gracias, Pastor Eduardo, también por la invitación. Un abrazo. Bueno, una vez más agradecemos su tiempo, mi pastor, agradecemos la preparación. Sé que no es algo que uno puede hacer de un día para otro, sino que todo esto tiene un trabajo también, parte de su experiencia, la cual también nos comentó. Agradecerle su favor,